Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das por medio de tu gracia de venir tempranito para alabar, bendecir, glorificar e interceder, Señor. Gracias por este ministerio, mi Dios, de intercesión que tú has puesto en Casa Josué. Gracias. Ponemos ante ti este momento y clamamos tu luz, tu amor, tu verdad, para que tu palabra, mi Dios, se haga eso en nuestras vidas: alimento, luz, fuerza, fortaleza. Que tu palabra venga a transformar nuestra vida. Si hay algo que necesitamos es ser más transformados, Señor. Cada día necesitamos ser más transformados a la imagen perfecta del Cordero de Dios. Padre, gracias, y ante ti ponemos esta enseñanza. Condúcenos, guíanos, Señor, por tus senderos, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Bendito y bendito seas por siempre. Gracias. Entonces estamos 23 de septiembre, hoy estamos en la clase 23. Estamos ya entrando en el libro de Nehemías para ver con lo que es la reconstrucción del templo de Jerusalén. La semana pasada hablamos del lugar santísimo, de la parte interna, toda la parte amarilla que usted ve ahí es el ser humano, usted, soy yo. Y vemos cómo en todo ser humano lo más íntimo es el espíritu, la parte más íntima del espíritu, en donde está el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, para representarlo de alguna manera, lo hicimos a través del arca, que es el lugar donde, ya sabemos, el lugar santísimo, ahí está el propiciatorio y el arca contiene una serie de elementos como es la Torah, como es el maná y como es la rama o la vara de Aarón. Posteriormente hablamos de que dentro del cuerpo humano, en el Edén, el hombre tenía el lugar santo. Estaba ahí el candelabro, el altar de oración y los panes de la proposición. Pero ustedes se recuerdan que hemos hablado de dos cosas. Una es la pequeña jornada y la otra es la gran jornada. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, hubiera entrado en el plan de la obediencia, y a esto nosotros le hemos llamado la pequeña jornada. La jornada aquella en la cual hubiéramos comido del árbol de la vida y capulín, capulón, y se hubiera acabado todo, etcétera. Entraríamos a otro plan o nivel espiritual. Pero resulta pues que el hombre no hizo caso, tomó del árbol prohibido, y al tomar del árbol prohibido algo entró en el hombre que le oscureció lo íntimo de sí mismo y le ocultó el nombre de Dios que está grabado en todo lo que Dios ha hecho. Génesis 2, 15, 17, aquí tenemos: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Y vemos cómo en el Génesis tenemos una porción que habla de y no se avergonzaban aunque estaban desnudos. Quiere decir que ellos estaban en inocencia, estaban en una fase de crecimiento, en una fase de desarrollo. Para crecer tenían que comer del árbol de la vida. El árbol de la vida era la clave, pero el hombre estaba en condición ideal para hacer esto, pero no comió del árbol de la vida, sino que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se oscureció la parte más íntima del hombre, hay una nube ahí que me impide ver el nombre de Dios, como que yo soy propiedad de él, y también se oscureció el lugar santo, se oscureció todo. Por eso es que el hombre anda buscando algo, hay un vacío. El vacío no es que realmente haya vacío, lo que pasa es que hay una nube que me impide saber lo que hay adentro. Bajo esta perspectiva, entonces, podemos ver que el hombre, bajo esta situación, el hombre entra en lo que se llama la gran jornada. Y la gran jornada es: el hombre se ha oscurecido totalmente y Dios quiere sacarme de esa oscuridad, que Dios quiere restaurar mi vida. Así como pasó con como pasó con Jerusalén. Jerusalén fue destruida. Pero así como quedó destruida, quedó un remanente, quedó una parte de luz, una parte de que el hombre podía, por medio de su conciencia, entender algunas cositas chiquititas. Entonces, al entrar en la gran jornada, vemos cómo el Señor hace el primer sacrificio. Todo esto lo vimos la semana pasada, solo estoy retomándolo para continuar el plan que tenemos el día de hoy. Génesis 3, 21, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Esto ya nos da un indicio de cómo Dios quiere restaurar la paz para con Dios y rescatar al hombre. Aquí es donde vemos cómo
este primer sacrificio implicó una referencia al altar de bronce, porque era la única forma con la cual el hombre podía retomar o regresar. Por eso en el Edén se ve ya la figura del altar de bronce, porque el altar de bronce daba la limpieza o permitía que el hombre pudiera tener comunicación con Dios. Usted dirá, bueno, si el hombre fue separado de Dios, entonces ¿por qué Adán y Eva después siguieron hablando con Dios? Esto les dio el motivo para seguir hablando con Dios. Este sacrificio, este primer sacrificio. Así como lo estamos viendo, vemos que ahí está el nombre del Señor que está oculto por medio de esa nube. El plan es sencillo, enseñando el camino de retorno para rescatar y restaurar. Esto es poner los cimientos, el altar, utensilios y la palabra, paredes y muro. Estamos haciendo una analogía entre Adán y Eva, entre la ciudad de Jerusalén, de cómo fue reconstruida y nuestras vidas. El tener todos estos antecedentes nos hace ver que esto no es un plan aislado, esto es un plan perfecto para restaurar nuestras vidas, para regresar, para estar con el Señor toda la eternidad. El hombre anda ciego, el hombre anda equivocando sus caminos, y así es el hombre. Ustedes lo pueden ver, aquí la figura se supone que debe de caminar, algo le pasó a la silueta esta y entonces se quedó trabado. Yo creo que así están los hombres, trabados, no pueden caminar. Vamos a ver alguna serie de datos interesantes, o sea, continúo con estos datos porque cada uno de estos elementos nos va a ayudar a entender más. Ahí está el nombre del Señor. El hombre está muerto a nivel de su espíritu, muerto en sus delitos y pecado. El pecado fue a nivel del espíritu, porque era de espíritu a espíritu que había la comunicación con Dios. Así como está muerto el hombre en sus delitos y pecados, su alma está oscurecida. Y al hablar de su alma, estamos hablando de la mente, voluntad y emociones. Y con esto lo que podemos decir, hay una luz de una penumbra que nos permite ver ciertas cosas, pero no podemos atravesar la nube. Hay penumbra y hay un conocimiento, hay ciertas habilidades. Dios ha equipado al hombre, aún estando muerto, le ha dado dones y habilidades para que pudiera subsistir en este peregrinaje. Entonces la mente, la voluntad y las emociones del hombre han sido altamente violentadas. Se violentó el orden mental, se violentó el orden de la voluntad, se violentó el orden de las emociones. Y de esta manera, de adentro hacia afuera, el ataque fue hacia adentro para impedir que pudiéramos ver que somos propiedad de Dios. Y al ocultarse eso, la mente, la voluntad y las emociones tomaron el mando y lo que han hecho es ejecutar emocional o mentalmente un sistema que está operando todavía en este mundo. Y bajo este sistema el hombre lo que está haciendo es perder su tiempo. Dice que vive, pero lleva dentro de sí el sobre de la muerte. Entonces, los factores externos o los elementos externos o los sentidos externos, como la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído, etcétera, todo entra bajo un tipo de pasión o de seducción. El hombre engañado, el hombre engañando y el hombre dejándose engañar. Ese es el sistema en el cual hemos estado. Gracias a Dios, Él nos ha sacado. Ahora, como hemos repetido un montón de veces, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra es constante, es presente. Cada vez que se lee, está hablando de presente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Encontramos en la palabra de Dios todos los elementos, como decíamos ayer. La palabra de Dios es un buffet servido al corazón del hombre. Ahí encontramos todo lo que necesitamos para entender lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre no fue hecho para vivir en un sistema, el hombre fue hecho para vivir en libertad y bajo la soberanía de Dios. Hasta que no entendemos eso, nosotros seguimos todavía especulando en el mundo y tratando las cosas en una forma solapada. Vamos a ver cómo queda el hombre. Romanos 1, 18 a 23 da una descripción de cómo queda el hombre. Ustedes van a ver lo siguiente. ¿Saben ustedes que por lo que el hombre dice, uno sabe lo que hay en su corazón? ¿Cierto? Hasta puedo saber qué tipo de luz y qué tipo de conducta. Y es más, podría decir, dime todo lo que hay en tu corazón y te voy a decir dónde vas a ir a parar eternamente.
Son con lo que el hombre manifiesta, con lo que dice y sus acciones. Romanos 1, 18, 23 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo aquel que impide que la palabra de Dios se dé a conocer es injusticia. Por eso, nosotros para hacer justicia, realmente teniendo a Jesús, lo que tenemos que hacer es hablar de Él, testificar de Él. Eso es honorable. El día de ayer cuando hablábamos, decíamos, si tú piensas o tú sientes algo que no es de Dios, eso no cambia el corazón de Dios. ¿Merece Él la honra, la gloria y la alabanza, aunque usted esté hecho pedazos? Sí, el diablo sabe quién es el Señor, aunque sea diablo. Pero a veces nuestro corazón, con las fortalezas que tenemos, no podemos ver un poquito más allá, en vez de reconocer Jesús es el Señor, no importa la condición en la cual yo esté. Miren, no importa la condición en la cual yo esté, yo sé que Jesús es el Señor. En pocas palabras, yo puedo estar en pecado o puedo estar con una traba en mi corazón, pero yo sé que Jesús es el Señor. Y yo sé que Él merece la honra, la gloria y toda alabanza. No importa lo que haya dentro de mi corazón, no me importa lo que usted piense, Él sigue igual, Él no cambia. La victoria ya está. Ahora, eso en nuestra mente es un problema. Sigo, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea que de alguna manera el hombre, aunque no tenía la presencia de Dios en una forma manifiesta a los sentidos del hombre, el hombre podía ver la creación y con sencilla lógica puede decir, alguien hizo esto. Hay alguien que hizo todo esto. Y el que lo hizo por amor. Sí, la lógica humana sí permite llegar a esos lugares. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estoy hablando desde el principio. Como todo, la mente, la voluntad y las emociones, todo se entenebreció, todo perdió su punto de vista, perdió el orden universal y el corazón se fue desarmando. Así como quedó Jerusalén, así quedó el corazón del hombre, desarmado ante todos los aspectos. Dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Habiendo tenido toda la cultura, toda la palabra de Dios, se volvieron rebeldes, necios. ¿Cómo nos volvemos nosotros? Necios y rebeldes, torpes, insensatos. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo está haciendo una reminiscencia de toda la historia del pueblo de Israel y del momento en que él está viviendo, como para hacer ver, ya vi el cuadro general, lo dejó escrito. Miren cómo el hombre, habiendo sido hecho por Dios, se olvidó de la gloria, se olvidó del nombre de Dios e hicieron su propio caminar dentro de su propio corazón. Con razón podemos ver cómo queda el corazón del hombre y la necesidad que tiene de su restauración. Por favor, vea ahorita lo que vamos a leer de las Sagradas Escrituras, que hay unos cuadritos. Por favor, no lo vaya a leer, sigamos aquí. Romanos 1, 24, 28. Por lo cual también, ¿qué cree usted que pasó ahí? Por lo cual también Dios los entregó. Cuando tenemos un hijo necio, pero necio, que siga con su... No hay para dónde. Y peor si ya es adulto, ¿qué vamos a hacer? No podemos. Y entonces Dios los entregó, es una forma de decir, si es tanto lo que tú quieres, vaya pues. Y dice que los entregó a la inmundicia en la concupiscencia. Concupiscencia quiere decir deseos. En los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No solo estaban caídos, sino que ha habido una denigración, quiere decir, ya estaba destruida Jerusalén, pues llegaron los mismos de Jerusalén, a esta piedra ya no sirve, y le dieron una patada a una piedra que tenía cierta utilidad.
Y de esa manera nosotros, aparte de lo que ha hecho el enemigo, ha desarmado los muros y las paredes de nuestra vida. Y en vez de ser ojos para ver la gloria de Dios y nuestra boca para alabar, bendecir a Dios, nuestros ojos se volvieron contaminantes y nuestra boca para hablar todo lo opuesto. Como todos nuestros sentidos, que eran para con Dios, se volvieron en contra de Dios. Todo eso es lo que está hablando él, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, otra vez, mire, 3 veces, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural o contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y por ellos, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? ¿Será que Dios los entregó? Mira, ¿hasta dónde puede llegar la necedad de una persona? Que aquel que ama lo que puede decir, hazlo como quieras, pues. Para llegar a hacerlo como tú quieres, o sigue tu camino porque no hay otra forma, solo revela la necedad del corazón, la insensatez del corazón del hombre. Ahora, todos nosotros estuvimos metidos ahí. Hicimos tonterías, pero vean ustedes cómo la palabra de Dios quedó registrada toda esta hermosura. Romanos 1, 29, 32, y dice, aquí ya está hablando de algo que vamos a ver posiblemente la próxima semana. Y lo que vamos a hablar ahorita se llaman los frutos o las obras. Los frutos o las obras están relacionados al vestido. O sea, Nehemías es reconstrucción de muros y puertas, es lo externo de nosotros. Cuando alguien llega a una ciudad y ve los muros y los muros están decorados y hermosos, ¿qué dice? Es una ciudad que atiende los muros y que sus puertas son hermosas, ¿o no? Pero si están deteriorados los muros, deterioradas las puertas, ¿qué dice uno acerca de la ciudad? Sucia, abandonada, tirada con onda. Y dice, estando atestado de toda injusticia. Imagínense un traje de lino fino y ahora agréguenle el tipo de lodo que ustedes puedan imaginar. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dígame usted cómo está este traje. Asquerosamente asqueroso. ¿Sí? Ahora, si todo esto reflejara los muros de esta persona, dígame usted, ¿qué muros tiene esta persona? No tiene. Las puertas desquebrajadas, las ventanas abiertas. Si hablamos de que nosotros estamos destinados para hacer las buenas obras de la fe, predestinadas, entonces tenemos que pensar algo. Hay algo que no está bien. Lo vamos a ver en un momentito. Sigo con datos importantes. Hemos hablado del tabernáculo de Moisés, hemos hablado del tabernáculo de Cristo. Nosotros como tabernáculos ambulantes, porque a la hora de la hora somos templos de Dios, y el tabernáculo celestial. Aunque el número 4 es el tabernáculo celestial, verdaderamente el tabernáculo celestial vendría a ser el número 1. Porque el Señor le dijo a Moisés en varias oportunidades, haz el tabernáculo conforme a lo que yo te enseño. Quiere decir que Moisés fue tomado, fue llevado ahí arriba, vio el tabernáculo y le dijo, cópialo. Y lo hizo varias veces. Por lo tanto, Moisés traía en su mente cómo debía de ser el tabernáculo. Cuando uno lo ve por primera, segunda, tercera y 10ª vez, uno no cacha muchas cosas. Después de leerlo, después de verlo, después de leerlo, después de verlo, uno va agarrando un montón de cositas que pasan desapercibidas.
Ahora podemos ver entonces que si nosotros somos el tabernáculo de Dios, presten atención a lo que vamos a ver, ahí está el corazón es de Dios, obviamente. Zorobabel llega a regenerar, es la forma de decir, pone el altar, pone el sacrificio y de esa manera hay una restauración a nivel del templo. Posteriormente es Esdras quien lleva la palabra de Dios y por último vamos a ver que todo lo que ocurre en nuestro corazón nos va a levantar los muros exteriores. Los muros exteriores levantados solo porque honorable, porque hay que decir la verdad, porque hay que ser bueno, sin el propósito de Cristo Jesús se vuelven reglas morales humanas. Pero si tenemos el propósito, o el propósito ya está en nosotros, Cristo ya está en nosotros, esperanza de vida, si Él ya está en nosotros, el que va a operar es Él por medio de su Santo Espíritu, y nuestra vida va a ser transformada. Ahora vamos a ver lo interesante de entender todo esto. Este círculo que usted tiene ahí es el vestido de la novia. Está en nuestro corazón, está la palabra de Dios, y ese vestido tiene que ser cuidado, limpio, esclarecido ante el Señor y ante nosotros. Y esas son las obras de Nehemías. Al hablar de las obras de Nehemías estamos hablando de los muros y de las puertas de Jerusalén. ¿Cómo quedó Adán y Eva? A nivel de afuera, hecho pedazos. Y a nivel de adentro, ¿cómo quedó? Con una gran nube en donde la mente, voluntad y emociones se perdió, se confundió en sí misma. ¿Qué puede hacer el hombre así? Nada. Es Jesús quien tiene que bajar y es Jesús que al entrar en nosotros tiene el propósito de reordenar nuestras vidas en este plan precioso. Se llaman las obras de la fe, el vestido de lino fino que Dios quiere hacer en tu vida y quiere hacer en mi vida. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En ellas. Quiere decir, no estamos hablando de una, sino de un montón de obras. Ahora, esto no es obra per se, para hacer obras por sí mismo, porque ahí lo que hacemos es para la gloria de nosotros. Por eso hay que diferenciarlo, es la obra del producto. Las obras nuestras tienen que ser el producto del trabajo de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el fluir dentro de nosotros. Mateo 5, 14, 15, vosotros sois la luz del mundo. ¿Somos la luz del mundo? Ahora, pensemos, no nos vayamos tanto. Está bien, pues, no sea la luz del mundo, pero por lo menos sea luz para usted. No se me vaya tanto, pues. No se me vaya a Roma. Por lo menos que la palabra, deje que el Espíritu sea luz en tu vida. Por eso dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya dijo, vosotros sois la luz del mundo, soy la luz del mundo. Ahora ya no se refiere a una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en casa. Aquí ya nos referimos a la casa. La casa es usted. ¿Dónde tiene puesto usted el candelabro? ¿En su mente? ¿En su corazón? ¿O en esa parte donde sabe perfectamente que ahí está guardadita y cierro el closet y ahí está prendida la luz? ¿De qué me sirve a mí tener prendida la luz en el closet que tengo cerrado? Yo creo que los cristianos somos muy buenos para hablar, pero pésimos para el testimonio. Ay Dios. Bueno, primera de Pedro 2, 9, 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Aquí es cosas interesantes, ¿verdad? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe dónde perdemos más tiempo? En hablar de nosotros. Indirecta o directamente, en toda conversación tratamos de poner siempre algo
que mueva al otro a que diga qué topado sos? ¿Sabe usted lo que es narcisismo? ¿Qué es narcisismo? Es amarse a sí mismo. Cuando, bueno, todos pasamos por episodios de ese yo inflado, ¿va? Tengo mucho yo, como decíamos ayer. Pensamos tan bien de nosotros, que tenemos que hacer que los demás piensen igual como nosotros pensamos de nosotros mismos. ¿A qué bien pensamos? Pero nosotros sabemos que en el fondo solo es un simulacro, solo es una fachada. ¿Cómo nos gusta sostener las fachadas? Pero aquí dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Tenemos el mejor motivo, el motivo eterno, para que hoy aquí en la tierra nosotros podamos primero reconstruir lo que está perdido en nosotros o está derrumbado por medio de Cristo. El problema es que no entendemos o no queremos. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Será que nosotros nos estamos comportando igual que el pueblo de Israel? Teniendo el Espíritu, teniendo la palabra, nosotros mismos nos estamos deteriorando. Estamos tan acostumbrados ya a oír la palabra de Dios, que ya tenemos un tubo de aquí hasta este lado y ya no procesa dentro de nosotros. Como que nos hemos vuelto autoinmunes a esta situación y la palabra de Dios no puede ser así. La palabra de Dios tiene que provocar en nosotros la contradicción. Nos tiene que sacar del anonimato. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Está hablando de las obras. Si lo que está dentro de nosotros no es Cristo, siga como quiera, siga como le da la gana. Pero media vez Cristo ya ha venido a nuestra vida, ya tenemos alguien que quiere sacarnos del anonimato. ¿Aló, pueblo de Dios? Sí. Manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En pocas palabras, el traje de lino fino. Ayer contábamos la historia de Pedro Infante, ¿se recuerda? En la cual Pedro dio una lección espiritual que el cristiano se le debe caer su boca al piso. Pero aquí ni amén hay, pero no importa. De todas maneras, yo sé que la boca de muchos cayó en el piso, ¿verdad? Porque ese tipo dijo, yo no voy a ensuciar este uniforme que representa el Ejército de México. Y nosotros teniendo el mejor uniforme de todos, no nos percatamos de la importancia de entender el cuidado de a quién representa y el sacrificio que representa ese traje que se nos fue dado, que fue el traje de justificación. Vamos a entrar entonces al proyecto de Nehemías. Hemos visto una serie de pequeños puntitos que son interesantes. Vamos a tener una visión general y vamos a hablar del perímetro de Jerusalén. Cada muro y puerta es una nueva experiencia, es un mapa, una guía para llegar a la casa del Señor. En pocas palabras, al decir la casa del Señor, quiere decir tenemos que llegar a donde está el nombre de Dios, donde dice propiedad de Dios. Francisco tiene que llegar al punto que diga, Francisco, en lo más íntimo de mí, yo soy propiedad de Dios. Y de quien debo de hablar es de Él, del que es mi Salvador y mi Señor. Porque si estoy parado el día de hoy es por gracia y misericordia. Entender eso y trasladar eso es testigo. Somos testimonio del Dios vivo. Entonces, vamos a ver algunas cositas. No apunten esto, por favor. No, solo véanlo, vamos a verlo varias veces, pero necesito que se fije en su mente. Aquí puedo ver que está el templo, ¿lo pueden ver? El templo, presten atención. Vamos a jugar con esta figura muchas veces, así como lo hicimos con el templo o el tabernáculo. Ahí dice 1, 2, 3, siga el orden. Ahora resulta que la primera puerta se llama puerta
de las ovejas. Vamos a ver el perímetro y vamos a ubicar ciertas puertas que de repente uno diría, pero ese orden no está bien. Según usted, no está bien. No se preocupe ahorita, solo déjese llevar por las puertas. La primera es puerta de las ovejas. La segunda se llama puerta del pescado. La tercera es la puerta vieja o antigua. Ahora ustedes van a decir, ¿cuál es el siguiente número? Pues fíjese que no. La siguiente puerta que vamos a ver es la puerta del valle. Bueno, vos ya te brincaste un número. Me puedo brincar 10 y sigo en la misma línea. Ahí van a ver por qué. Después de la puerta del valle está la puerta del muladar. Inmediatamente después está la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, puerta de los caballos, puerta oriental, puerta del juicio. Ahora preste atención. Ahora vamos a irnos a la puerta que uno diría otra vez a la puerta de las ovejas. Pues no, señor, nos vamos a la puerta de Efraín. Y posteriormente vamos a la puerta de la cárcel. Ahora, este orden que he hablado el día de hoy no es el orden de la restauración de Dios. Pero si yo sé que en Nehemías dice que la primera puerta que el Señor restaura es la puerta de las ovejas. No, no es cierto. La primera puerta de donde nosotros salimos es la puerta de la cárcel. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. De la puerta de la cárcel Dios nos sacó porque estábamos condenados en la cárcel. ¿A qué? A la muerte y al infierno, a la separación eterna. ¿Tiene sentido? ¿Aló, pueblo de Dios? ¿Tiene sentido? Entonces, después de la puerta de la cárcel, la siguiente es la puerta de las ovejas. Por eso les dije, aunque aquí aparece 1, 2, 3, 4 y 5 y aparece este orden, a la hora de estudiar las puertas, no vamos a seguir este orden, sino que vamos a seguir el orden espiritual. ¿Estamos? Cada puerta tiene un principio, cada puerta tiene algo que decirnos y cada puerta tiene dos lados, del que está adentro y del que está afuera. El que está adentro, ¿qué va a ver? Por ejemplo, imaginémonos Jerusalén y estamos adentro de Jerusalén. ¿Qué vemos de adentro hacia afuera? Me refiero a los muros. ¿Qué vemos? Está destruido. Y si abro la puerta y salgo y miro de afuera para adentro, ¿qué voy a ver? La perspectiva es diferente. Nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué veíamos? Nada. Pero al entrar a la puerta de las ovejas, comenzamos a ver que alguien pagó para sacarme de ahí, ¿o no? Yo comienzo, puches, alguien me sacó, alguien pagó por mí, ¿quién murió en mi lugar? Comienza la mente a funcionar y conforme a la palabra de Dios comenzamos a traer un conocimiento y una revelación. Jesús murió por mí. Yo antes estaba condenado a muerte, ahora soy propiedad de Dios, ahora soy oveja de Dios. He entrado a ser parte de la oveja de Dios. Nadie puede entrar aquí. ¿Se recuerdan ustedes de Juan 10? ¿Quién es el portero? Porque los que quieran entrar han sido ladrones, pero tienen que pasar por la puerta. Si no pasan por la puerta son ladrones, son asesinos, ¿cierto? Entonces cada puerta que vamos a ver en este perímetro, este es el perímetro, miren la figura tan rara, ¿verdad? Pero ¿qué tal si se parece a un cerebro esto? ¿No les parece que ahí está el cerebro de alguna manera? Y representa todo el ser humano. Entonces aquí tenemos 12 puertas. Ahora, ¿son estas todas las puertas? No. Pero sí son las puertas del perímetro de Jerusalén. En el tiempo de Nehemías se habla de 12 puertas, pero la Biblia habla de un montón de puertas. ¿Se recuerdan ustedes de la puerta La Hermosa en Hechos, donde Pedro y
Juan iban caminando y encontraron un cojo. ¿En qué puerta fue esa? Puerta La Hermosa, y no está aquí usted. Entonces, ¿cuál es la puerta La Hermosa donde está aquí? Está en el templo. O sea, hay muchas puertas adentro pero estas son las puertas del perímetro de Jerusalén. ¿Me explico? Y todo esto lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar los muros y vamos a estudiar la puerta. Por lo tanto, cada puerta representa un principio. Aquí está representado el norte, el sur, el este y el oeste. Los muros tienen ciertas dimensiones y las puertas también tienen dimensiones. Y así como hay una gran puerta, hay una puerta chiquitita. Y las puertas están clavadas a los muros y tienen puestos sus grilletes y sus candados. Ahora, también vamos a ver ciertas torres. Hay torres que cuando se leen en el libro de Nehemías y no tenemos el perímetro, uno no ubica las torres. Aquí tenemos la torre de Ameas, la torre de Anael y la torre de Hornos. ¿Y por qué será necesario más o menos tener una idea de dónde está la torre? Miren, yo soy una persona que a mí en las direcciones me hago pedazos. Pero si a mí me dice la torre del Reformador, me ubico inmediatamente. Dígame el estadio Mateo Flores y me voy para Escuintla. No va. No, ¿cómo va a ser? Me dijeron el estadio Mateo Flores. O los Chucos, ya todo el mundo se ubica. Los Chucos. Por eso la importancia de la ubicación estratégica, porque eso me da un punto de referencia. Saber que soy salvo es un punto de referencia eterno. Saber que Jesús es la roca es otro punto eterno. Y hay puntos eternos que no podemos cambiar. Y aparte de eso, lo debemos de conocer bien. De otra manera, el no conocer las torres, el no conocer las puertas. Vos, el enemigo viene por donde está la puerta de los caballos. Ay, qué bueno, vámonos por la puerta vieja. ¿Qué diría usted? Está huyendo, ¿o no? En fin, bueno, sigamos. ¿Cómo es que edifica el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo ha estado edificando Dios en tu vida? ¿Sabe usted cómo lo está haciendo? ¿Sabe usted en el área donde Dios está trabajando en este momento? ¿En qué área de sus muros? ¿Qué puerta es la que está tocando? ¿La puerta del juicio? ¿La puerta del caballo? ¿La puerta vieja o la del muladar? ¿Cómo así? Mira vos, si olés mal es el muladar. Perdónenme, es que los mismos nombres dice acerca de eso, ¿cierto? Pero si de repente usted oye un relinchido, ¿usted qué pensaría? Ahí estoy con los patos. No, está en la puerta de los caballos. Y si de repente usted ve que hay un valle largo, precioso, ¿dónde está? En la puerta de él. Y si de repente oye un fluir de aguas, ¡ay, qué rica el agua! ¿En dónde está? En la puerta de las fuentes. Entonces, por lógica, uno comienza a asociar estas cosas. ¿Cómo es que edifica el Señor? ¿O cómo está edificando el Señor en tu vida? ¿Sabe dónde está trabajando Dios en tu vida? Porque Nehemías viene a representar de alguna manera al Espíritu Santo. Porque el perímetro es el vestido de la novia. Apúntelo. El perímetro es el vestido de la novia. Dime, ¿cuáles son tus frutos? Y te diré cómo está tu perímetro. O cómo está tu vestido. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Edifica en la persona, en el matrimonio, en la familia, en la congregación y en la nación. Obviamente tenemos que ver diferentes ángulos. ¿Está edificando Dios en tu vida? Si Dios no está edificando en tu vida, posiblemente nosotros hemos sacado a Dios de nuestro accionar diario. Por eso en Apocalipsis una de las iglesias dice que el Señor está. ¿Cómo es posible que Dios esté tocando a la puerta de la iglesia? Quiere decir que esa iglesia, ¿qué hizo?
lo sacó. Entonces Dios está tocando, bueno, ¿qué pasó? Ábranme. Entonces edifica en la persona, edifica en el matrimonio, edifica en la familia, en la congregación y en la nación. En pocas palabras diríamos, Jesús tiene un gran trabajo, el Espíritu Santo sigue trabajando. Y Jesús lo dijo, mi Padre, el Espíritu y yo seguimos trabajando. Hay mucho que hacer, porque la obra de Dios, que es usted y que soy yo, está siendo rescatada, restaurada. Ahora, ¿qué tanto estamos dejando que la obra de Dios se haga en nuestra vida? Tal vez a nivel de iglesia ya nos aclimatamos, ya estamos todos, qué bonito, qué simpático, y el oleaje de la iglesia ya va bonito con las canciones, pero a la hora de la hora no se trata de eso. El que nosotros nos veamos bonitos no quiere decir que estemos bonitos para Dios, porque hay un constante ascenso espiritual. Dios espera de nosotros un constante progreso espiritual. El quedarnos estancado es perder. La iglesia no puede quedarse estancada, la iglesia tiene que evolucionar. Nosotros tenemos que evolucionar a un plan que a veces, aunque no entendamos, ese plan existe. Y se trata de usted, y se trata de que el traje de lino fino de la novia se haga en nosotros. A la voz, pero si yo ya soy salvo, salvación es una cosa, pero conversión es otra. El Señor nos salvó, pero la conversión es un proceso interior de ir sacando basura, operación limpieza, y cada vez el traje de vestido de lino fino, inmaculado y perfecto que se vaya haciendo en nosotros. Dios nos ha dado a su Hijo, al Espíritu Santo, nos ha equipado con dones, con la armadura espiritual, nos ha dejado escrita la palabra en forma literal y en nuestro corazón, y nos ha dado su nombre, el poder de la sangre del Cordero Inmaculado. Perfecto. Digámosle a una persona, señora, yo quiero que usted me haga un gran lienzo en donde diga Jesús es el Señor. Y ella va a decir, yo se lo puedo hacer, pero deme los materiales, ¿o no? ¿Será que Dios ya nos ha dado los materiales para que podamos tejer la verdad de Dios? No se trata de que tenemos que tejer. ¿Qué es tejer? Por lo menos mueva las manos, pues. Agarre el hilo y a tejer, ¿o no? Agarremos una fibra de lana. Jesús es el Señor. Y solo Jesús es el Señor, y de repente pues ya Jesús es el Señor y Jesús es el Señor. Pero ¿será que Jesús es el Señor? ¿Solo es temporal o es eterno? ¿De dónde viene Jesús? ¿Por medio de quién se hizo todo? ¿Quién es el engendrado de Dios? ¿Hasta dónde alcanzará la pita o la lana para seguir tejiendo? Es el tiempo que nos compete a nosotros. Nos ha revelado el proceso de operación limpieza, ya lo sabemos. Nos ha dado el don de arrepentimiento, el pedir y el extender perdón, ya lo conocemos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en muchos de nosotros puede estar paralizada la construcción de ese muro? Porque si hay 12 puertas, hay 12 muros. ¿Por qué en esa área no está edificado? Es que esa área, por ahí es mi lugar de fuga, usted, porque por ese lado yo me desaparezco. Así nadie me encuentra. O tengo el pretexto, ¿verdad? Tengo los suficientes pretextos para tener mi hoyo en un muro. ¿Qué diría usted en un muro de aquellos de contención que haya un hoyote? ¿Ah? Ya no es, ya perdió. El enemigo, ¿qué está buscando? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Está como león rugiente, buscando, o sea, está buscando las grietas. Por eso la construcción en nuestra vida tiene que ser revisada para saber dónde hay grietas. ¿Qué hacemos con las grietas? Primero hay que verlas, no ponerle un chicle encima. Hay que ver el tipo de grieta, hasta dónde llega la grieta, dónde, qué pasó, qué tipo de material usaron, etcétera. Nos ha revelado por diversas formas las rutas al monte santo del Señor, a la vida de relación íntima con Él. De alguna manera, todos ya tenemos ciertos elementos. Y algo que no debemos de olvidar,
Aunque nosotros seamos la Jerusalén, hay alguien que está interesado en nosotros más que nosotros mismos. Y estos son elementos preciosos para nosotros. Estamos invitados a la eternidad con Él. Y a la eternidad con Él va a representar el tipo de traje que nosotros tengamos. El traje de lino fino, que es de la conversión, que es de justificación. El traje de sacerdocio, que son de 8 piezas, o el traje de lino fino, refinado, limpio y resplandeciente, que viene a ser el traje de la novia. ¿Dónde queremos estar? Es parte del proceso que se tiene que trabajar hoy, aquí en nuestras vidas. Hay muchas iglesias, ¿está usted de acuerdo con esto? Hay muchas iglesias. Ahora hace falta poner puertas y muros espirituales. Me pregunto ahorita, ¿están las iglesias interesadas en que sus muros sean levantados y sus puertas sean esclarecidas? ¿Está usted o oye frecuentemente la necesidad de que esto ocurra en nuestras vidas? Yo diría que sí. Ahora, ¿dónde está el problema? Yo creo que no hemos cachado la dimensión del proyecto de Nehemías o el proyecto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Leer, meditar, estudiar, rumiar la palabra de Dios es el alimento interior que teje nuestra alma y coloca el vestido del muro exterior. Leer la palabra es agarrar hilo de lana, hilo de seda, etcétera, e ir trabajando. Por eso, la palabra viene a ser el alimento en el cual se va a tejer interiormente. Ese tejer varias citas bíblicas me hace una cosmovisión que puede ser chiquitita o puede ser grande. Pero si no leo la palabra, si no mastico la palabra, si no medito la palabra, no tejo. Otros tejen por mí. Tejer otros por mí, leo los libros de afuera, leo los libros de otros. Y conforme a estos libros y a lo que dicen otros, pues agarro ya el tejido de ellos y como que los quiero poner aquí, implantar aquí. Pero el traje de lino fino de la novia no se hace con implantes de otros, se hace con sus 2 agujas. Es el desarrollo interior moral que Dios quiere en tu vida. Esto no lo podemos adquirir de otros. El aceite que va a haber en nosotros es un aceite producido dentro de nosotros mismos. Dios moliendo dentro de nosotros lo que no es para que ponga nuevo aceite. El aceite espiritual no se puede comprar, no se puede importar agarrando de aquí y metiendo en mí. No, Señor, es en nosotros, Dios moliendo dentro de nosotros, Dios dándonos ese aceite. Los muros deben de ser levantados conforme a la plomada de Dios. Y este es el problema. Aquí tenemos varias citas. Segunda de Reyes 21:13 y dice: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Amós 7:8 me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de arbañil. El Señor entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de arbañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de arbañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. La plomada del Señor. Él es el más interesado en que nuestra vida se una a la plomada de la moral de Dios y que nuestros muros y nuestras puertas estén en relación a esa plomada. Estamos como quien diríamos, si no tengo una expectativa de las cosas de Dios, sigo siendo un tubo en el cual me entra por aquí y sale por allá. ¿Qué diferencia habrá entre un no convertido y un cristiano paralizado? De tanto que oímos y de tanto que hacemos y no dejamos que la mano de Dios, que la palabra de Dios haga su efecto en nuestras vidas, podemos dar otra buena fachada, pero en el fondo desahuciados. ¿Estoy hablando claro? Zacarías 1:16. Por tanto, así ha dicho el Señor: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia
En ella será edificada mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre. Esto es para nosotros también. Esa plomada Dios la va a aplicar sobre nuestras vidas. Por eso el proyecto de Nehemías, los muros, la reconstrucción de las puertas, tenemos que tener un grado de conciencia diferente al que hemos traído hasta la fecha. Aló, pueblo de Dios, estamos. Una cosa es tener la verdad, otra es tener el conocimiento de esa verdad, otra es entender, y por último, y la básica, entender todo esto y no aplicarlo no tiene sentido. Verdad, conocimiento, entendimiento para aplicación, eso es decisiones. Y aquí vienen las obras de la fe. Las obras de la fe no son por casualidad, es el efecto de haber masticado, entendido las cosas de Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y sus buenas obras es el vestido, es su testimonio. Dígame dónde está y yo le diré qué hay adentro de usted. Dígame qué habla usted y le voy a decir qué es lo que lee. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Conocimiento es una cosa. Conocimiento es teoría. Sergio, si tú solo hubieras estudiado medicina y nunca hubieras hecho ninguna operación, ¿cómo estarías? No podría operar. La teoría tiene que ir de acuerdo a una práctica, a una vivencia, a una experiencia. Si ya sabemos que Jesús es el Señor y que ha venido y sigue operando en nosotros, no podemos permanecer inertes, sino dejar que aquel que conoce cómo se hacen las cosas, hay que dejar que Él lo haga. Y esa experiencia de saber que Él lo hace se vuelve el testimonio en nuestras vidas. No se trata de mí, se trata de Él. Recordemos que una cosa es por gracia. Al hablar de gracia estoy hablando, es un don de Dios. Dios te lo dio gratuitamente. La salvación nos fue dada por fe. Pero la salvación no la obtuvimos nosotros en un plan de trabajo, la hizo Cristo. Entender que la hizo Él y que por gracia me la está dando y que por misericordia estoy aquí, solo es con un motivo. Y el motivo es crecimiento. Crecimiento. Y el crecimiento se muestra a ver el testimonio de una persona. Hay algunos que ya tienen la fanfarronería de la palabra de Dios. ¿Cómo así? Son fanfarrones usando la palabra de Dios. Ya la conocen, hombre. Es lo que algunos llaman el cristianismo, ¿eh? Así es. Hablan tan cristianamente, hablan citas bíblicas y hacen referencias, pero Dios dijo que por sus frutos los conoceréis. Los frutos es el vestido. ¿Aló? Es eso, no hay para dónde. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras es el resultado del trabajo de Dios en nosotros. Ocultar o impedir la luz de Dios es un acto de injusticia, es ser anticristo. ¡Alabás! ¡Qué grueso! Toda obra opuesta a las cosas de Jesucristo es un accionar del anticristo. ¡Hala, qué grueso! ¿Por qué lo tenés que hablar así? Tenemos que ser despertados. Tenemos que ver que la luz que hemos recibido no es para ocultarla. No le damos a nuestro hijo el alimento para que se quede enano. ¿Por qué le damos alimento a los güiros? ¿Para qué? Crezcan en estatura, en conocimiento, en todas las cosas que sean de bendición para su vida. Amén. Bien, vamos a parar aquí el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia.
Y gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y entender que aparte de la salvación hay un trabajo efectivo que hacer en nuestras vidas. Gracias por ayudarnos a entender que así como hay vestidura de justicia, hay vestiduras sacerdotales y hay vestiduras, Señor, que representan a la esposa del Cordero. Pero todo esto es un tejer con tu palabra. Señor, quiero pedirte perdón por la pereza, negligencia, en la cual me he mantenido, mi Dios, dándole vuelta en el desierto a un montón de ideas raras, pensando en el mundo y en el mundo, sin darme cuenta del propósito al cual he sido llamado. En el nombre de Jesús, perdón, Señor. Alúmbrame con tu palabra. Guíame, Señor, para salir de este anonimato y entrar a ese plan que tú siempre has querido. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias. Bendigo sus vidas, sus matrimonios, sus familias, el negocio donde están y clamo a Dios para que ustedes sean esa luz en el trabajo, esa luz en el hogar, esa luz a donde ustedes vayan. Que saquen la luz que ustedes ya han recibido para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Y que el Señor les bendiga. Nos